Comodoro va a tardar por lo menos, lo dijo hoy más temprano Carlos Linares, su intendente, por lo menos 3 meses para reactivarse y muchos años para volver a ser esta ciudad que fue hasta antes de este temporal que comenzó hace más de una semana, una ciudad con 350.000 habitantes, con una situación económica donde todo funcionaba con normalidad, el comercio, la minería. Hoy no hay clases, muchos negocios permanecen cerrados o en muchos trabajos la gente no puede llegar a sus trabajos porque no pueden salir de sus barrios. Muy de a poco algunos están regresando a sus hogares con la ayuda de todos. Se necesita lavandina, se necesita agua potable fundamentalmente, artículos de limpieza. Y para completar esta mala suerte, la ruta 3, como vemos en el graph, quedó destruida por la lluvia. Se va a colocar un puente por parte del ejército, es lo que dijo hoy el intendente, y se espera la reparación que sea inmediata, ya que es la ruta, una de las más importantes y la ruta principal de comunicación con otras ciudades y otras provincias. Estas imágenes son terribles, como el agua en un segundo se lleva todo. Lo mismo sucedió en Tucumán, recordemos en la Madrid, en el sur de la provincia, donde un pueblo de 4.500 habitantes fueron evacuados y también de a poco intentan regresar. Hoy por suerte nos dijo el intendente que no llueve en Comodoro Rivadavia, que es un día de sol, despejado. Si les parece vamos a escuchar lo que decía el intendente hoy por la mañana con nosotros más temprano. A ver, la situación en Comodoro Rivadavia es una situación muy grave. Si vos me decís que estamos mejor que hace 2 días, sí estamos mejor que hace 2 días, porque hemos podido, el clima nos ha dado una tregua, hemos podido trabajar con maquinarias, entrar a los barrios anegados, terminar de hacer la distribución para los centros evacuados, entrar a algunas casas. En lo estructural sigue siendo muy complicado por el tema de lo que es luz, agua y cloaca. En ciertos lugares la cooperativa nuestra está trabajando a brazo partido, pero bueno, muy complicado todavía ese panorama. Por otro lado, como vos bien decís, un corte de ruta muy grande a unos 100 kilómetros acá de Comodoro Rivadavia, yendo para el norte, a Trelew, la ruta 3, se abrió la ruta por el caudal de agua que corría. Ayer fueron a verlo, están buscando la alternativa entre vialidad nacional y vialidad provincial, de poder hacer o llevar un puente del ejército o tratar de hacer un bypass por los campos, pero yo por la foto que yo vi todo, yo el campo lo veo muy complicado que se pueda hacer, por el gran caudal de agua que todavía sigue corriendo por ahí. Intendente, perdón, sí. ¿el episodio de la Ruta 3 aísla definitivamente a Comodoro Rivadavia del resto? Y sí, es la ruta nuestra, es la ruta que junta de Ushuaia hasta Buenos Aires, es la única ruta nacional. Sí. Habría que ver si por adentro, si de Trelew se puede ir por adentro, lo que pasa que estás hablando de casi, no sé, como 600, 700 kilómetros más sí. de lo previsto, poder cortar por adentro de la provincia, pero bueno, todo... La fotografía que se puede ver, en pantalla la veíamos recién, da la sensación como que si en lugar de una inundación hubiese sido un terremoto, porque es como una zanja de una profundidad muy importante. ¿La de la 3? Sí. ¿Nos puede contar? Claro, se abrió, vos fíjate que adentro hay un camión. Claro, adentro hay un camión. Y el camión no se ve. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Y ahora vamos a estar en contacto con Pablo Rifo, periodista en Comodoro Rivadavia, para que nos cuente cuál es la situación hoy. Pablo, muy buenos días. Janina Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra la ciudad de Comodoro Rivadavia hoy? El intendente ya nos adelantó que al menos hay buen clima. ¿Cómo estás? Janina, buen día. Bueno, tal como lo decía el intendente, sí, el sol y el clima nos ha dado una tregua en las últimas horas, algo, por lo menos, lo que tiene que ver con
con lo anímico que levanta bastante. Lamentablemente todavía resta muchísimo trabajo por hacer. Hay sectores en la ciudad en los cuales los servicios todavía no han vuelto. Hay lugares en donde los servicios no están desde hace 10 días aproximadamente. Hablamos de lo que tiene que ver con el servicio de agua, de electricidad, en muchos casos, donde el trabajo sigue siendo demasiado, ¿no?, para la cantidad de gente que hay todavía necesitando asistencia. No tenemos todavía un barrio entero totalmente evacuado. Tenemos cerca de 3.000 evacuados en los centros de evacuados acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia, muchísima cantidad de auto evacuada que todavía no se puede llegar a definir en números estadísticos. La verdad que es un panorama desolador. Los escuchaba hablar acerca de lo que se veía de la imagen esta de la Ruta Nacional número 3 y la comparación con un terremoto, y hay sectores acá en la ciudad en donde es tal cual, es esa misma imagen, dividiendo en los ingresos a los barrios y colgándose y tragándose lo que había en el medio, ¿no? Vehículos, tendidos eléctricos, todo lo que hubiera en ese momento en aquel lugar fue totalmente tragado por la tierra. Sí, de hoy hablábamos también, hacemos referencia, primero, que no hay clases, si bien el tema de la energía, hay luz, falta agua potable, y lo difícil que se le hace a muchos de los vecinos poder llegar a trabajar, o sea, que no van a trabajar porque realmente no pueden dejar sus casas, porque no tienen la ropa para hacerlo, porque no tienen el medio de transporte adecuado, porque les es imposible llegar por uno o por otro motivo, como consecuencia siempre del temporal, Pablo. Totalmente, la vida cotidiana se ha visto totalmente afectada. Hay transporte público en algunos casos, en algunos lugares con recorridos especiales, porque obviamente hay sectores en la ciudad donde no se puede entrar ni salir con un vehículo normal. Una de las terminales de colectivos de la empresa de transporte público queda justamente en la zona del barrio 30 de octubre, una de las más afectadas, y tiene su flota de vehículos atascada en el barro, debajo de 1,5 metros de barro, sin poder sacarlos. Son todas cosas que se configuran en este sentido. La propia gente, ¿no?, que no ha podido volver a sus casas, que a lo mejor tuvo que salir en el último golpe que dio el temporal y dejar todo escondido debajo del barro sin posibilidad de agarrar absolutamente nada. Eso es un panorama que se repite por barrios y cuadras en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ayer podíamos recorrer algunas zonas del barrio Juan 23, en la avenida Kennedy, por ejemplo, ¿no? Se podían ver algunas máquinas, pocas, ¿sí?, intentando recorrer la arena, el barro, y lo que pasaba era que cuando abrían y corrían el barro y corrían la tierra, abrían canaletas y por las canaletas empezaba a correr el agua que empezaba a escurrir de ese lodo que se formaba. Y después los propios vecinos, ¿no?, los dueños de los locales de las avenidas, que intentaban de alguna forma abrir un camino con una pala que parecía hasta ilusorio, ¿no?, porque es tanta la cantidad de barro que hay en cada uno de estos sectores. 1 metro, 1,5 metros, gente que ni siquiera pudo salir de su casa. Veíamos ayer una familia que estaba atrapada en un primer piso sin poder salir, y la única forma de hacerle llegar cosas era a través del balcón. Estas son cosas que están pasando lamentablemente y que todavía van a seguir pasando porque hay más de 200.000 metros cúbicos de barro en ese lugar, ¿no? Estos son los panoramas que deja después de que termine la lluvia y que podemos empezar a tratar de poner la vida en condiciones. Esas son las condiciones en las que quedó Comodoro Rivadavia después de este temporal histórico. La verdad que terrible, ¿no? Cómo reconstruir, más allá de la reconstrucción definitiva que va a llevar muchísimo tiempo, cómo pasar estos 3 meses que según el intendente va a traer en reconstruirse lo inmediato, ¿no? Que la gente se vuelva a instalar, que vuelva... ¿Qué va a pasar con las clases? Por ahora no hay clases. ¿En qué tiempo y qué va a pasar con esos alumnos que pierden tantas semanas de clases como consecuencia de bueno, que es imposible poder llegar a las escuelas inundadas también? Sí, totalmente. Eso es lo más complejo, ¿no? El ministro de Educación nos adelantaba que por lo menos hasta el 17 no iba a haber ningún tipo de evaluación. En Comodoro no iba a haber clases, por lo menos hasta el 17 de abril. Y de ahí en adelante ver en qué condiciones están los edificios escolares, en qué condiciones están los docentes, porque muchos de ellos también están siendo evacuados, son parte de los evacuados y no tienen posibilidad de volver a sus casas.
cuántos edificios escolares están siendo parte de los centros evacuados con gente que no va a poder volver porque no tiene su casa tampoco, porque muchos las han perdido completamente. Habían imágenes que a lo mejor han visto en el barrio Don Bosco, en donde el agua se llevó literalmente la casa entera, donde se socavó la tierra y se tragó literalmente una casa completa. Pasó con 3 casas en una de las zonas del barrio Don Bosco. En otras zonas, por ejemplo en la del cordón forestal, en la zona sur, se armó una grieta tan grande que impedía entrar o salir a nadie. No, la casa estaba aparentemente a la espera de dar el salto y caerse, porque era lo único que se podía llegar a hacer con esa vivienda. Todas estas situaciones de gente que son los profesores, que son los docentes, que son los que están al cargo de los servicios públicos, afectó a todos por igual. Digo, no hay ningún tipo de comparación, es decir, no, afectó mucho más a la gente más pobre, por ahí sí, pero en todos los casos se han dado situaciones similares que requieren obviamente una acción conjunta de reconstrucción muy intensa, y que va a costar muchísimo volver a poner en marcha la ciudad, por lo menos en la vida cotidiana, ¿no? Ni hablar todo lo que tiene que ver con las obras de reconstrucción, con las viviendas que ya no están y que tienen que ser reconstruidas, con todo lo que tiene que ver con los caminos, los accesos, los tendidos eléctricos, los acueductos. En todos casos hay situaciones totalmente complejas. El acueducto que alimenta la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene por lo menos 50 años, por lo menos, en distintos sectores y de distintas magnitudes. Quizás el daño más grave se dio en los últimos días, en la parte donde abastece al centro de la ciudad, que hasta ahora no había tenido ningún tipo de inconvenientes, y desde hace 3 días estamos sin agua en la zona céntrica. Digo, la totalidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene problemas con el acceso al agua, tiene problemas con los servicios, y son panoramas lamentablemente críticos que todavía no han tenido ningún tipo de resolución. Digo, más allá de poder mantener la vida de las personas, que es como ha sido la prioridad hasta el momento. Estos días de tregua del clima, estos días de sol que tenemos por delante, son justamente para eso, para volver a poner en condiciones lo que más se pueda y tratar de volver de alguna manera quienes pueden a la vida cotidiana, ¿no? De todas maneras, la vida del comodorense ha cambiado totalmente para el resto de la historia. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto que vamos a estar muy al tanto de lo que sucede y cómo comienza esta próxima semana, y todos seguramente que vamos a esperar la reconstrucción de Comodoro Rivadavia y colaborar de la manera en que se pueda, ¿no? Esperemos que lleguen todas las donaciones muy pronto, que como bien decía el intendente hoy, es mucho más fácil hacerlo vía aérea que terrestre, al menos hasta que se solucione la ruta número 3 y se pueda reparar de manera definitiva. Muchísimas gracias, Pablo Rifo, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.